Bueno, ¿por qué le puse las epidemias en la conquista de América como título? Justamente Gerardo mencionaba recién esta idea de la pandemia, de que es difícil encontrar en la historia algo que sea tan simultáneo como lo que estamos viviendo hoy. Ahora, la simultaneidad la da las comunicaciones, estamos hiperconectados y por tanto sabemos lo que pasa día a día en todos los rincones del mundo. Es muy raro hoy día no tener noticias o antecedentes de lo que pasa en algún sitio muy rebuscado, pero estamos conectados y sabemos que el coronavirus está prácticamente extendido en todo el planeta. Y entonces cuando me tocó proponer el tema, en vez de poner pandemia puse epidemia. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, justamente la razón es que si bien eh, los efectos de las epidemias en América Latina colonial, particularmente del siglo XVI, que es el que voy a hablar, la primera parte de la conquista, porque este es un tema muy largo, eh, no podemos afirmar categóricamente que fueron episodios simultáneos. Es decir, se dio a través de América en distintas épocas, en distintas oleadas, pero la simultaneidad no la tenemos todavía tan clara como para decir, mira, esto es un efecto de pandemia general que estaba ocurriendo. Al final, evidentemente, cuando uno hace una historia, no sé, de la viruela en América, efectivamente podría uno llegar a la conclusión de que fue una pandemia, pero no tenemos el antecedente de la simultaneidad, que es muy importante si lo comparamos con lo que estamos viviendo hoy. Pero, pero lo primero que quería hablar, o sea, para llegar a América, igual quiero mencionar al pasar a Europa. Y yo sé que algunos de estos temas, algunas de estas ideas las vieron con Fernando Wilson, pero yo creo que no podemos olvidar que también que, que también en América, perdón, que en Europa hubo episodios anteriores que podrían ayudarnos a entender un poco más lo que pasó en América. Y el caso más emblemático, evidentemente, es la peste negra. O sea, si uno piensa en la peste negra, tiene que recordar que no ocurrió tanto tiempo antes de la conquista de América. Es decir, porque la peste negra en Europa occidental, es decir, nosotros contamos, bueno, la peste negra comienza en 1346, pero en 1348 es el año en que nosotros habitualmente lo situamos como el momento más neurálgico, y es porque, claro, en Italia, particularmente en Venecia, comienza a extenderse esta epidemia que se transformó en pandémica en apenas 5 años y que se extendió por toda Europa. Este episodio, evidentemente, que es un golpe tremendo, fue un golpe tremendo para la población europea, pero que también solemos olvidar, para los que estudiamos historia en general, que que la peste negra, si bien termina en 1353, es decir, apenas 5 años después del episodio, si ustedes ven ahí un gráfico, por ejemplo, del color verde indica dónde habría comenzado, cómo ingresa la pandemia a Europa, aquí justamente en la región del Cáucaso, y cuando la vemos ya ingresada el 48, fíjense, este es el color del año 48, si ustedes están observando en pantalla, fíjense que es en el mismo año 48, prácticamente se extiende por todo el Mediterráneo. Y termina, lo que les iba a decir, el año 53, es decir, muy poco tiempo después. ¿Y qué es lo que olvidamos? Lo que olvidamos es que después del 53 hubo muchos rebrotes de la enfermedad, que es un poco la advertencia que nos hacen hoy con respecto al coronavirus. Es decir, oye, en algún momento vamos a salir de esto, sí, pero tengamos cuidado con el rebrote, porque van a existir rebrotes, no en esta dimensión, esperamos, como los que ocurrieron en Europa, pero rebrotes en Europa existieron durante varias oleadas durante el mismo siglo XIV y después durante el siglo XV. Y casi muy cercanos, por ejemplo, a la conquista de América. O sea, cuando comienza la conquista, cuando comienza el periodo colombino, ¿no? Desde 1492, hay que recordar que no hacía mucho tiempo antes había habido rebrotes en algunas regiones del Mediterráneo, en Italia hay un famoso rebrote en Florencia, por ejemplo, pocos años antes del descubrimiento de América. Por lo tanto, si bien la peste negra la asociamos al siglo XIV y la asociamos casi como encapsulada de
1348 a 1353, es decir, muy poco tiempo, pero resulta que duró mucho más y se extendió. Entonces, por ese es un tema que no tenemos que olvidar a la hora de estudiar la historia de las epidemias y particularmente las que vamos a ver en América. ¿Por qué también es importante tener como referencia la peste negra? Por la mortandad. Y digo esto con, claro, hoy día es duro decirlo, o sea, fácil, pero duro el tema, ¿no? Pero fue tan brutal la mortandad en esos 5 años, solamente en esos en esos, sí, el episodio de 5 o 6 años, ¿no? Que se extiende en esta primera gran oleada, se calcula que tienen que haber muerto, miren, les voy a decir las cifras más optimistas, es decir, la cifra más baja, como hoy se discute en relación a que algunos países tienen registros que no son muy confiables. Bueno, imaginemos que este es un registro no confiable, el más bajo. Bueno, el más bajo dice que murieron en esos 5 o 6 años 25 millones de personas. Esa es la cifra más optimista. La más pesimista, la que dice, no, esto fue un descalabro de proporciones siderales, se acerca casi a los 50 millones. Ustedes dirán, bueno, ¿en proporción a qué? Porque de ahí uno puede decir, ¿cuál es el efecto? Bueno, piensen que Europa Occidental, es decir, todo lo que es la península itálica, partiendo hasta el Báltico y del Báltico hacia Occidente, todo este tema, lo que estoy mostrando en el cursor, ahí había 70 millones de habitantes antes de la peste negra. Entonces, cuando les digo, oye, murieron 25 millones de 70, es brutal. Entonces, ese es el famoso tercio del cual se suele mencionar. Pero imagínense si dijera, oye, si le creyéramos a aquellas personas que dicen que en realidad no fueron 70, no fueron 25 millones, sino que fueron 45, llegaríamos a los 2 tercios, como algunos estudios apuntan. Hay posiciones intermedias que hablan de que, bueno, tienen que haber sido entre 25 y 30 millones. Es brutal, brutal. Ahora, ¿por qué ese dato también nos sirve a nosotros? Bueno, nos sirve porque durante muchos años los que estudiamos historia de América, y especialmente en el tema demográfico, siempre nos causaba horror, y nos causa horror hasta el día de hoy, es justamente el descenso demográfico de la población indígena en los primeros 100 años de la conquista. Es decir, la población indígena descendió a tal número de su población que, que por supuesto que causó estupor desde que comienzan a profundizar los estudios de historia de América en el siglo XX, y donde obviamente hay que buscar responsables a ese descenso dramático que existió. O sea, objetivamente sí existió, porque existen censos, existen cálculos de población y la verdad es que es muy grande, ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, eh, uno dice, oye, ¿puede una población indígena diezmarse a tal punto en apenas 100 años? Bueno, si en 5 o 6 se murió un tercio mínimo de la población de Europa, la verdad es que después de eso no nos debe extrañar nada. Como no nos extraña nada lo que estamos viendo hoy. Al fin y al cabo, uno diría, oye, mira, se van a contagiar 5.000 personas y cuando llegamos a 5.000 ya el número de 10.000 no nos es tan grande. Y si llegamos a 40.000, tampoco va a ser tan dramático, en el sentido de que ya nos vamos a acostumbrar a las cifras altas. Bueno, en el caso de la mortandad en las epidemias en esta historia, la verdad es que son cifras impresionantes. Y el último punto, antes de pasar a América, lo sitúo también en una relación con la actualidad y que tiene que ver con la conectividad. Fíjense que la peste negra, si ustedes observan el mapa, la peste negra justo ocurrió en el periodo en que Europa había recuperado su conectividad. Y cuando hay conectividad, la posibilidad de contagio, la posibilidad de que una enfermedad se extienda produciendo una epidemia y posteriormente una pandemia, es altísima. Es decir, la hiperconectividad, que es tan positiva para la historia humana, al mismo tiempo puede ser letal. Y yo pienso, por ejemplo, hoy en los tiempos actuales, estamos en nuestra época de mayor conectividad, nunca antes vistas en la historia, y precisamente por eso hoy día estamos en línea viendo cómo simultáneamente el mundo hiperconectado se está contagiando con este nuevo mal. Con este nuevo mal como pasó en la historia, en el fondo nos hace recordar a otros que en el pasado remoto existieron y que por alguna razón los habíamos olvidado. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, salto ahora a lo que fue la conquista de América.
fíjese la conquista de América, el descubrimiento y conquista. Bueno, comenzó en el año 1492, ustedes ya lo saben, el tema de Colón, en su primer viaje. Ustedes saben que Colón hizo 4 viajes, pero simultáneamente a Colón, durante esos segundo, tercer y cuarto viaje, ya hubo nuevos movimientos hispanos que llegan a la costa americana, y llegan los movimientos portugueses a partir del año 1500. Piensen que el año 1500, Portugal, los portugueses descubren Brasil, 1500, Álvarez Cabral. Y desde el año 1500 en adelante, entonces comienza esa colonización, como ustedes pueden ver en el color verde, conquista, colonización del mundo lusitano, portugués, ¿no? El mundo brasileño. Y también al poco tiempo comienza una exploración. La primera exploración se hizo incluso siglo XV. Caboto, John Cabot, como le llaman los anglosajones, también comenzó una exploración justamente en ese entorno de las costas de lo que es actualmente Estados Unidos. Y entonces, cuando comienza esta exploración, comienza rápidamente, bueno, la conquista, que ustedes la conocen, la han escuchado. Y esta conquista, como ustedes pueden ver las líneas, son una conquista que fue, bueno, o sea, depende de la mirada que tengamos, pero uno podría decir, fue rápida, rápida, es decir, tomó varios años, pero es impresionantemente rápida para la época, ¿no? Una conquista que primero fue dominación del Caribe, las primeras 2 décadas completa, para posteriormente saltar hacia lo que es México, lo que se le llamó después Nueva España un tiempo, el Virreinato de Nueva España, y posteriormente Centroamérica, Panamá, y de Panamá esta conquista que salta raudamente hacia el mundo andino, al mundo andino, eh, particularmente lo que es hoy día Colombia. Bueno, Panamá formaba parte de eso que se llamó más adelante Gran Colombia, y fundamentalmente la conquista al mundo del virreinato, o sea, al mundo incaico, y que trajo como secuela, esa conquista al mundo incaico, nuestra conquista, es decir, la llegada al territorio de lo que es Chile actualmente. Entonces, diríamos, una conquista muy rápida, muy, diríamos, vertiginosa, bueno, en la gran velocidad de la época, que hoy para nosotros sería lenta, porque esto ocurrió, fíjense, el primer viaje de Colón es del 92, pero ya el 94 se produce el segundo viaje, la venida de Colón ya con los primeros colonos. eh, y ya Santiago, por ejemplo, que está allá abajo, nosotros somos casi la última estación, fue fundado en el año 1541, es decir, son 40 años desde del siglo XVI, más el último espacio del anterior. Es decir, en casi 50 años el proceso de conquista estaba casi terminado. De hecho, para España, para los conquistadores españoles, oficialmente ellos piensan de que la conquista terminó en 1572, más o menos. Pero es más bien conceptual. Para los abogados o abogadas que están escuchando, es porque allí se fijaron nuevas leyes, y esas leyes ya asumen de que la conquista ha terminado. Por ejemplo, nuevas ordenanzas de descubrimiento y población, por ejemplo, de Felipe II, ya dan a entender de que la conquista ha terminado. Pero no había terminado. No había terminado porque faltaban grandes extensiones de territorio que teóricamente pertenecían a España o pertenecían a Portugal, y que no fueron colonizadas sino hasta el siglo XVIII, y algunas otras nunca durante el periodo español, y solamente fueron incorporadas a los países, a nuestros países, ya en tiempos republicanos. Léase, por ejemplo, la Patagonia o la región de Magallanes, en el caso de Chile. Entonces, en este proceso que estamos observando, tenemos que insertar las epidemias. Es decir, oye, pero ¿y cuál es el efecto? El efecto es bien importante por lo siguiente, porque fíjense que se han hecho estudios si ustedes observan este mapa, se han hecho estudios sobre temas demográficos de población, una gran interrogante, ¿no? Decía, oye, bueno, perfecto, la conquista, que las conquistas no son pacíficas, las conquistas tienen grados de violencia, muchas veces hay gente, personas, ¿no? Por defender buenamente, decir, oye, no, mira, no hay que, diríamos, ser tan duro con la presencia hispana en América, o los conquistadores no fueron tan. No, la conquista en sí es violenta, y ha sido violenta la conquista española, como la conquista romana de la Galia, como la colonización griega en el Mediterráneo, como la conquista anglosajona en Norteamérica,
como la conquista o colonización holandesas en Sudáfrica. Es decir, aquí podríamos jugar a la ley del empate, es decir, todo el mundo es responsable con la conquista, pero las conquistas no son pacíficas. Ahora, lo que sí llama la atención de las conquistas, de esta conquista, es que la población descendió brutalmente en las zonas que están achuradas acá. Si ustedes observan acá en el mapa, hay muchas zonas que están muy achuradas con estas líneas, ¿no? Las líneas oscuras, y que indican que hubo no solamente tierra o sea, y uso intensivo de la tierra, sino signos, símbolos, signos, señales, perdón, de un descenso de la población en forma increíble, es decir, brutal. Ahora, ¿cuál era el problema que existía? Y me pongo un poquito más atrás en los años, hasta los años 50, 1950. Hasta los años 1950 no existía la demografía como ciencia. Por tanto, todo esto se calculaba a través de los mismos historiadores, estudiaban estos temas a través de las fuentes, sea de los documentos, pero los documentos son muy fraccionarios. Y son a veces casuísticos. Por ejemplo, no sé, un misionero que estaba misionando en la zona de México Central, él dice que en tal valle bautizó en torno a 40.000 personas. Entonces, 40.000, y sumas 40.000. Y entonces el mismo fraile dice, mira, y tengo tanto trabajo que aquí se ven, yo creo que asistieron unas 5.000 almas al evento. Y ahí vas calculando, vas sumando. Y entonces, claro, eran cálculos bastante precarios, ¿no? Pero sin embargo hay censos de población y hay otras formas que si tú vas cruzando la información en modo más científico, puedes llegar a ciertas conclusiones. Bueno, y justamente como hacia el año 1950 comienzan muy fuertes las teorías de poblamiento de América, de cuánta población había en América al momento de la llegada de los españoles, y portugueses, y anglosajones y franceses, ¿no? Eh, y la verdad es que los estudios al principio fueron muy dispares, o sea, brutalmente dispares. Eh, Fíjense que por ahí hacia el año 1950, en la década del 50, hay un famoso estudioso que muy destacado en su momento, Ángel Rosenblatt, él decía que calculando la población con este tipo de documentos, así, más bien, diríamos, haciendo, diríamos, aproximaciones, él decía que en América deben haber habido unos 13,5 millones de habitantes, decía él. ¿Y cuál es el dato duro acá? El dato duro es que el año 1600, por eso ponemos el primer siglo, se sabe, y ahí hay un consenso entre los historiadores del mundo, es decir, que se dedican a estos temas, de que hacia el año 1600 la población indígena en América era de 10 millones de habitantes, 10 millones en total. Y entonces, claro, Ángel Rosenblatt dice, oye, había 13,5 y ahora hay 10 millones, fue un descenso brutal. Oye, 3,5 millones es mucho y además suma que no ha crecido, que no creció nada. Es decir, que no solamente hay un descenso de la población, sino que lo que es natalidad, etcétera, mortandad infantil, tiene que haber sido una devastación total. Entonces ahí hay un caso que podríamos tener entonces como referencia, ¿no? Eh, Primer dato. Sin embargo, este dato causó estupor en algunos, y particularmente porque justo en los años 60 comienzan los primeros grandes estudios demográficos. Nacieron en Estados Unidos, de hecho, la Universidad de California, Berkeley. Y en esos estudios, claro, se llegó a la conclusión de que lo de Rosenblatt era una tesis absolutamente baja, es decir, era totalmente irreal, especialmente porque había alguna documentación sobre México y sobre el Caribe, particularmente sobre la isla de la República Dominicana y Haití, donde se indicaba que la población era muy alta, es decir, que estaba densamente poblado el territorio. También lo podríamos poner incluso el caso chileno. El caso chileno, todas las fuentes, y eso son indicaciones cronistas españoles de la época, del siglo XVI, indican de que Chile estaba densamente poblado, densamente de indígenas, particularmente del Valle Central, de acá, hasta el sur, hasta la región de lo que vendría a ser hoy día la región de los lagos, ¿no? Se calcula que aquí en Chile pudo haber habido una población de en torno a 800.000 personas, piensan los más conservadores, hasta 1 millón, un poco más de 1 millón, los que plantean de que esa es la población que existió en Chile al momento. Entonces, hablar de 13,5, pero si en Chile hubo 1 millón y México estaba súper poblado y además el mundo inca también estaba poblado, la verdad es que la población indígena tiene que haber sido mucho mayor. Y entonces llegaron a hacer cálculos en donde se indica
se indica de que en realidad en América vivieron, toda escuela de Berkeley, por ejemplo, año 1972, indican de que en América había entre 90 a 110 millones de habitantes. Esa era la población americana que pobló este continente antes de la llegada de los conquistadores, digamos, españoles, portugueses, franceses, anglosajones en el norte. Brutal, porque ¿qué es lo brutal? Que vuelvo a insistir que el dato duro es que había 10 millones en 1600. Entonces, si había 10 millones y había 90 o 110, entonces esto es catastrófico, catastrófico. Y ahí entonces comienzan a aparecer las tesis. Años 50, 60, ¿cómo explicamos este desastre? Y entonces, bueno, una tesis muy famosa, muy popular todavía, es la del genocidio. Aquí hubo un genocidio entendido como aquel territorio, aquella acción intencional, es como decir, hecha a conciencia de eliminación sistemática de una población. Es lo que se acuerdan aquí los que tenemos memoria de lo que vivimos en los años 90, se acuerdan en el caso de la ex Yugoslavia, ¿no? La famosa limpieza étnica. Eh, la famosa limpieza étnica que nos causó tanto estupor, ¿no? Y que es un tema abierto en la historia. Bueno, en el siglo XX hemos tenido varios episodios de genocidios, ¿no? Entonces, esta tesis como se hizo muy, muy fuerte y muy ideológica, porque claro, el genocidio te indica, diríamos, justamente una acción premeditada, ¿no? Ahora, vuelvo al comienzo y digo, oye, pero sí, pero hubo violencia. Claro que hubo violencia, pero de ahí a decir, mira, voy a llegar a este lugar y voy a eliminar a esta gente, cuando esta gente me sirve como mano de obra, la verdad es que el genocidio no te coincide, ¿no? Es como decir, a mí no me conviene que se muera esta gente. Es como decir, aquí para matar la tesis de genocidio ni siquiera hay que ser prohispano, es casi incluso poner una intencionalidad detrás, decir, oye, a nadie le convenía que muriera esta gente porque esta gente era mano de obra, pero esta mano de obra de alguna u otra forma moría y moría en cantidad impresionante. Y entonces ahora les quiero volver a que recuerden la peste negra, es decir, oye, en seis años murieron entre 25 a 30 millones. Entonces, en 100 años que hayan muerto 80, si creemos los 90, entonces es brutal. Les doy un dato sí para considerar. Estudios más recientes, ya más recientes, que han criticado incluso las tesis de Berkeley del año 72, hablan de que en realidad fueron números menores, 60 millones, 50. Es decir, tampoco sigue siendo un descenso brutal. Si así fuesen 50 millones y quedaron en 10, murieron 40 y cero crecimiento de población en un siglo. Es decir, por donde se le mire. Y entonces, justamente para buscar otra razón que no fuese el genocidio, porque es casi imposible eliminar a 40 millones de personas, ¿no? Si creyéramos en los 50 o los 60, tú dices, bueno, ¿y dónde encontramos? Y ahí comenzó la famosa tesis de las epidemias, las enfermedades, que era un elemento que siempre estuvo presente en los historiadores, es decir, sabía porque siempre se mencionan las enfermedades, pero claro, cuando tú pones estudios científicos, es lo que estamos buscando hoy en televisión, en la prensa o en internet, ¿cierto? Estudios científicos, bueno, aparecen los estudios científicos justamente en los años 70, 80 y 90, las 3 décadas, y hasta ahora, ¿no? Sobre epidemias, sobre estudios de epidemias en América, y la verdad es que comenzó a cambiar el panorama, y hoy tenemos claro que gran parte de la debacle, del desastre que observamos en América, no se debió a un supuesto genocidio, sin quitar, insisto, la violencia que hubo en conquistas, en donde siempre hay violencia, sino que tenía que haber una explicación mucho más sólida, y esta se ha ido inclinando ya en forma categórica en relación a la incidencia de las enfermedades en la gran debacle demográfica de América. Ahora la pregunta, ¿pero cuándo empezó esto? Miren, empezó en el segundo viaje de Colón. Fíjense que el segundo viaje de Colón, Cristóbal Colón, Colón venía con un médico a bordo.
médico personal. Y Colón se enfermó. Cristóbal mismo Colón se enfermó. Ahora, ¿de qué se enfermó? Dice que estuvo varios meses, estuvo postrado. Y algunos piensan que fue hoy, o sea, a partir de, miren cómo se estudia esto, o sea, se estudia a partir de las descripciones que indican síntomas, y los síntomas, los médicos actualmente, con esos síntomas podrían aproximarse a qué tipo de enfermedad. Si piensa que le puede haber dado una fiebre de tifus, de la cual dice se recuperó a los meses, dice, y justamente la lenta recuperación indica que puede haber sido tifus, porque si hubiese sido influenza, no se hubiese recuperado en un tiempo mucho más breve, tiempo de recuperación, 2 semanas. En cambio, si tú estás postrado 3 meses con distintos malestares, entonces significa que Colón tiene que haber tenido algún tipo de enfermedad. Pero no hay registro de que Colón haya contagiado a indígenas del lugar. Pero lo que sí está claro, y esto hoy es como decir, es la punta de la lanza de lo que son los estudios de epidemias en América, es que la primera gran epidemia que existió en América fue la influenza. A propósito de, ¿no? La influenza. ¿Y qué influenza? Una que nosotros conocimos en carne propia, no sé, hace pocos años atrás, lo que le llaman la porcina, lo que le llamamos en su momento la porcina, después se acuñó el nombre técnico, ¿no? Científico, pero, pero en el siglo XVI, justamente, perdón, a fines del siglo XV, el primer indicio en la expedición de Colón, la segunda y después la siguiente, de enfermedad, fue de influenza, por todos los síntomas y porque los testimonios es que la gente, es decir, del Caribe, indios fundamentalmente taínos, caían y morían a los pocos días. Es decir, hay una descripción terrible de un fraile, ¿no? A los pocos años después, ¿no? De la primera etapa que dice, morían como moscas, es decir, moría la gente rápidamente, se contagiaba y moría. Y la pregunta es, pero ¿cómo trajeron la enfermedad? ¿Quién la trajo? Bueno, los viajes duraban, fíjense, 90 días, los viajes largos, los viajes más rápidos, voy a pasar al revés, los viajes más cortos desde las Canarias, que es la escala que hacían los españoles para venir hacia el Caribe, de ahí el viaje más rápido que conocemos gira en torno a 35 días. 35 días. Y posteriormente a ello hay viajes desde ese mismo el Caribe hasta la República Dominicana, hasta Santo Domingo, que duraron tenemos un caso extremo de casi más de 70 días. Y entonces me dice, pero ¿dónde vino la enfermedad? Y hoy se sabe, con los cerdos. ¿Y cómo los cerdos? Claro, en todas las expediciones, por ejemplo, la expedición de Colón, se embarcaron 8 puercas en Canarias. Puercas. Y se embarcaban vivos para traerlos vivos a América para aquí hacer trabajo de reproducción. Bueno, el cerdo portador de la influenza. Y esa influenza penetró a América. Y la primera gran epidemia de mortandad documentada en la isla de Santo Domingo, en la República Dominicana, fue de epidemia que se le llamó, hacia simple, gripe. Gripe. Y la gripe no existía en América. Y voy a hacer un gráfico. Ni siquiera en el Caribe existía la fiebre, el estado febril, no había registro, al menos no se conocía. Y entonces, claro, lo que llamaban los estados febriles, que en esa época le llamaban, dice, calenturas, ¿no? Dice, la gente en estado febril se bañaba. Y ustedes se imaginan una persona con fiebre, no sé, 38, 39, y pegarse, bueno, lo recomiendan para bajar la fiebre, ¿no? A los niños cuando están con fiebre muy alta, pero bañarse para sentir, refrescar en un cuadro de gripe, de influenza, mortal. Y entonces fue un desastre total. Y eso fue en el Caribe, es decir, eso fue antes de la llegada a México. Ahora, ¿por qué ese dato es significativo? Porque fíjense que durante muchos años, justamente los demógrafos discutían cuánta población había en el Caribe, y particularmente en la República Dominicana, Haití, en la isla La Española, como se le llamó. ¿Cuál es el que hay que tomar en consideración acá? Hay gente que piensa que la Española, estaba muy poblada de indígenas, porque todos los testimonios, tanto desde tiempos de Colón como posterior, hablan de que había mucha población local.
que eran estos famosos, bueno, varias etnias, superetnias, pero fundamentalmente taínos, la etnia taína. Eh, las cifras más elevadas de población hablan de que había 3.700.000 indígenas, según cálculos en proyección, es decir, a partir de censos posteriores, proyección, decir, oye, aquí hubo 3.700.000. Es una cifra muy alta, yo en lo personal no la creo mucho más baja, pero mucho más baja, bueno, quitémosle 1,5 millones y nos quedamos en 1,5 millones. Pero ¿qué es lo que se sabe? Se sabe que a los pocos años de la conquista, de la primera colonización en el Caribe, se censaron 126.000 indígenas. Entonces dice, oye, 126.000 y eran 1 millón, bajemos. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, la mayoría murió justamente en este episodio de gripe, del cual vino una segunda oleada de viruela. Se desembarcó a un africano, a un esclavo africano, en Puerto Rico, en San Juan, enfermo de viruela. Venía enfermo de viruela en el barco, lo desembarcan, entra en contacto, o sea, ahí mismo en el puerto, seguramente gente lo ayudó a, bueno, es como lo que pasa hoy día, ¿no? Lo que está pasando actualmente. Eh, resulta que eh, lo que está pasando hoy con respecto al nivel de contagio, ¿no? Entonces la gente, seguramente algunos indígenas ayudaron a este esclavo, pobre esclavo que venía con esta enfermedad, y el testimonio de la gente, de los testigos, es los indígenas se morían rápidamente. Dice que llegó un momento en que no lo pudieron contar. Fíjense el testimonio, no les recuerda lo que hemos visto en televisión, lo que hemos visto, lo que jamás hubiésemos imaginado. O sea, en Nueva York, vamos al presente, ¿no? Llegó un momento en que ya no, o sea, llegó un momento en que bueno, la Universidad John Hopkins tuvo que colaborar al gobierno para llevar un registro completo porque ya no los pueden contar. Bueno, ese es el testimonio, no los podíamos contar. Y lo peor es que se contagió gente y se contagiaron indígenas y españoles. Porque los españoles conocían la viruela porque había entrado a Europa, pero había gente que la resistía y otros no. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo gente de Puerto Rico que se fue a La Habana, Santiago de Cuba, perdón, y a La Habana después, y el contagio en Cuba. Y en Cuba fue un desastre. Fíjense que ese testimonio que está ahí en la imagen es justamente de enfermedad. Y fíjense ustedes cómo observan el nivel de contagio aéreo, eh, eh, buscando algún tipo de remedios, pero las condiciones fueron eh, ideales para la propagación de la enfermedad. Fíjense, les voy a dar un dato que es terrible. Eh, en el caso de la viruela, que es altamente contagiosa y letal, la letalidad de la viruela en un momento llegó a ser del 90%. Llegó a ser en algunos, para la primera oleada, porque no había defensa, no había anticuerpos, no conocía la enfermedad. Y resulta que, por ejemplo, altamente contagiosa al contacto, pero además quedaba impregnada, digamos, en los vectores, en la ropa. ¿No? Y era muy común en las culturas indígenas que cuando moría alguien, tú heredabas alguna prenda. Entonces imaginan que hay un testimonio de un fraile, no me acuerdo, principio del siglo XVI ya, Caribe, y él cuenta que tuvieron que sepultaron a unas personas y prohibieron que fueran a la tumba, ¿no? Digamos, aislar. Y resulta que al día siguiente fueron a ver el lugar de donde estaban haciendo, se había hecho el enterramiento, y resulta que los indígenas habían destapado las tumbas porque querían rescatar los utensilios, los elementos, seguramente por una tradición, por una cosmovisión. ¿Se imaginan ustedes el desastre, ¿no? El desastre de contagio? O sea, una cosa indescriptible. Bueno, así entró la viruela. Entonces, entre viruela y gripe están hay una gran responsabilidad en la debacle del Caribe. Oye, ¿exime esto, vuelvo a insistir, a los conquistadores, a los colonizadores? No, evidentemente, porque había trabajo forzado, mala alimentación, y esos dos elementos, si le sumas una enfermedad, la letalidad es aún mayor. Pero indudablemente que era un ejército invisible del cual no había ningún control y que llegó en forma casual, en este caso, fíjense, la gripe comprobado por el cerdo, por eso se llama influenza suina, y
Y en el caso de la viruela entró por esclavos africanos que ingresaron al Caribe. Y el año 1520, fíjense, justo ahora estamos 500 años, en Zempoala, en México, cerca en Veracruz, se desembarcó otro enfermo, un enfermo de viruela, en la costa mexicana. Y comenzó una gran epidemia en México, brutal. Miren, observen, estos son dibujos mexicanos, o sea, son testimonios de la época. Los famosos códices mexicanos muestran a personas, ¿no? Cómo se produce el contagio y miren los efectos, ¿no? Eh, brutal. Que recuerdan, muchos de los dibujos recuerdan la peste negra en Europa del siglo XIV, ¿no? Una muerte que una muerte transversal, es decir, afectaba desde el emperador, desde la figura imperial. En el caso de México, ustedes saben que, bueno, Moctezuma, el emperador, murió, el emperador muere, digamos, en la conquista, murió asesinado por sus propios pares, por la desilusión de la no resistencia, pero de ahí en adelante la siguiente generación de la conquista falleció en parte diezmados por esta enfermedad. La viruela tuvo consecuencias catastróficas. Fíjense, hay un famoso autor norteamericano, se llama Noble David Cook, lo pueden buscar en internet, David Noble Cook. Él es profesor de la Universidad de Miami, de Florida, la Internacional de Florida. Es mayor, ya está, es un profesor mayor ya retirado, o sea, emérito, profesor emérito, pero sigue activo escribiendo y dando clases en esta universidad. Y él es el que ha estudiado con mayor precisión la demografía en México en época de la conquista. Él llegó a calcular de que, asumiendo de que son 50 o 60 millones de habitantes o más, él piensa que la mayoría de la población en América estaba concentrada en México. Eso no hay duda. Y se calcula que la población de México debe haber sido a la llegada de los españoles, y esto estamos sumando México hasta el norte, hasta la zona, al México actual, fronterizo, y por el sur hasta el mundo maya, ¿no? Se calcula en ese escenario que debe haber habido unos 25 millones de personas, de habitantes. 25 millones. Bueno, ¿qué se sabe después? En 1600, ¿se acuerdan el dato del siglo, principio del siglo XVII? Se calcula que la población era de 1 millón de habitantes, 1,5 millones, creo. Entonces significa que si había 25 y después se ascendió a 1,5, que son cifras discutibles, son discutibles hasta el día de hoy, pero en México se sabe entonces que el derrumbe demográfico fue brutal. Bueno, pero ¿qué se sabe? El mismo David Noble Cook lo afirma, siendo que él es especialista en demografía, que no compra esta idea del genocidio, o sea, piensa que lo mismo que estoy diciendo yo, violencia, sí, pero no puede haber un descenso que sea explicado por la guerra. Esta guerra no es una guerra, la conquista fue piramidal, o sea, piramidal, se conquistó la cabeza y de ahí se somete y se controla. Pero él dice que en la viruela se calcula que pueden haber muerto hasta 8 millones de personas en la epidemia, que tuvo varias oleadas. En Veracruz, en Tlaxcala, no sé si conocen algunos México, Tlaxcala cerca de Ciudad de México, y después justo en Ciudad de México, en el medio de la conquista. Devastador. Fue totalmente devastador. De México pasó Guatemala y así hasta Panamá, la viruela. Y la viruela, y volvemos al mapa anterior, ¿no? Al de la conquista, la viruela se piensa que, mejor, se piensa que desde Panamá, por alguna razón que desconocemos, pero hay indicios, esta enfermedad pasó a justamente la frontera, lo que hoy es la frontera de Colombia y Ecuador, ¿ya? Lo que vendría a ser hoy día la ciudad de Pasto, por ahí un poco más al norte. ¿Y por qué ese dato es relevante? Porque si pasó allí la enfermedad de la viruela, lo notable es que la viruela, a través de los chasquis que alguna vez estudiamos cuando éramos niños, ¿no? Los famosos chasquis que son los famosos mensajeros, que son los que hacen estas postas de comunicación del Imperio Inca. Bueno, lo que se sabe es que
la viruela llegó a Perú, al virreinato, o sea, perdón, al Incario, al mundo inca, antes de la llegada de los españoles. Es decir, antes que comenzara la conquista de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, y del socio Luque, la conquista fue precedida por una epidemia de viruela. Y entonces aquí se nos presenta un dilema que no tiene solución. ¿Y cuál es? Se sabe, con más o menos aproximado, y es una cifra bien realista, de que la población del mundo inca, la de conquista española, era de alrededor de 6 millones de habitantes. Entonces, se calcula entre 6 y 8, es como el margen de error. 6 a 8 millones. 6 es la cifra más conservadora. Entonces, 6 millones es bastante. Ahora, si lo comparamos con Chile, que es cerca de 1 millón, dice sí, proporcionalmente tiene sentido. Bueno, ¿qué es lo que, por antecedentes, por testimonios del incario, ¿no?, del mundo inca, se piensa que si hubo una mortandad de viruela antes de la llegada, la verdad es que la población tiene que haber sido mucho mayor. Y puede haber sido algunos ya simplemente haciendo proyecciones. eh, eh, Se calcula que unos 4 millones más de personas, 3 millones, es decir, en torno a 10, 12, ese es el margen, 10, 12. Pero la verdad es que entonces el ejército invisible, la viruela, lo que sí está claro es que llegó antes de los conquistadores en el caso peruano. Y hay una historia que no está documentada, o sea, no está aceptada, que nos dice que, que nos dice el, que el emperador, o sea, el inca Huayna Cápac, murió de una epidemia de viruela antes de la llegada de los españoles. Y eso explicaría, pero esto es una historia no comprobada, no probada, el por qué a la llegada de Francisco Pizarro el Inca había muerto hacía no tanto tiempo y estaba en esa famosa guerra, la disputa civil entre Atahualpa y Huáscar por el control, por el dominio. Eh, queda ahí la historia, no sabemos si habrá muerto por ello, pero está claro de que la epidemia de viruela llegó antes. Entonces, viruela y gripe, influenza primero, viruela después, son los grandes responsables de un tremendo descenso de población. Y hay un tercer responsable, una tercera enfermedad, son varias más, pero son las tres emblemáticas, las que explican gran parte de la debacle. El sarampión. El sarampión. El sarampión también entró al Caribe, entró a través de la población infantil que llegaba embarcada. Piensen que en algunos, por ejemplo, en uno de los viajes de Colón se trajeron 1.500 personas, y entre ellos familias con niños. Y en estos viajes, posteriormente quedó documentada la aparición de lo que llamaron algunos una lepra chica, a diferencia de una lepra grande. La lepra grande era la viruela, por las señales que dejaba visibles. Pero, pero la lepra chica es por síntomas, vendría a ser esta enfermedad menos mortífera, pero que sí provocó una gran debacle sí, en el ámbito del descenso. O sea, explica el descenso por mortandad infantil altísima, altamente contagiosa, y tampoco del cual los indígenas americanos no tenían ninguna defensa en ningún territorio. Y entonces, esto, en suma, este tipo de enfermedades son las que van explicando. Fíjense que otro dibujo, para que tengan eh, síntomas de las enfermedades, por ejemplo, fíjense el calor, ¿no? El calor corporal, el refrescarse, fue altamente letal. Esto se vio mucho en el caso indígena mapuche, ¿no? Al sur de la frontera del Biobío, cuando había estados febriles, la gente que no sabía lo que era tendía a bañarse en agua fría, ¿no? Para refrescar el calor corporal, y eso acentuaba especialmente la enfermedad. Otras enfermedades letales, muy letales en América, fueron la fiebre amarilla. Pero la fiebre amarilla no la trajeron los españoles ni los portugueses, ellos sí, o sea, ellos no eran portadores, sino esclavos africanos. Y el desastre también allí fue muy, muy duro, particularmente en lo que es las zonas bajas, donde se trajeron esclavos, ¿no?
Solamente para que tengan una idea, alrededor de 5 millones de esclavos fueron traídos desde África hacia América, así que se puede imaginar la propagación de la enfermedad. Y entonces el efecto que era fuerte en los españoles morían de fiebre amarilla. O sea, la mortandad era altísima cuando había contagios en algunos focos, por ejemplo, no sé, en Cartagena, zona de tierras bajas, ¿no? Caribe, tropicales, donde se traían los esclavos a trabajar en las famosas plantaciones. Em, entonces, pero la mortandad en el mundo indígena fue altísimo, y eso explica en parte el descenso, por ejemplo, de las comunidades indígenas, o la desaparición casi total en algunas regiones costeras de Brasil, del actual Brasil. También aparece otros males como el cocolitztli, que es el último que quería mencionarles, que es un mal que apareció en México, así le llamaban, es el nombre indígena, que causó gran mortandad ya post-conquista, y que se extendió durante mucho tiempo a tal punto que tiene un nombre endémico, o sea, se parecía a una enfermedad local, y que algunos asocian de que era el tifus, pero provocado a través de lo que Fernando Wilson probablemente se los mencionó, la salmonela, que hoy día está en estudio. Es decir, la salmonela es otro de los efectos que devastó a la población indígena del del mundo americano. Así que, en suma, em, lo que les he ido explicando podría dar respuesta, digo podría en condicional porque, bueno, este es un tema que sigue abierto, pero podría dar respuesta a decir, mira, si fueron 50, 60 millones, o 90 o 110, que son las cifras más extremas, lo que está claro es que una epidemia o una pandemia puede producir un desastre demográfico de proporciones. Sí, no hay duda. Había ocurrido antes. Había ocurrido antes con la famosa peste negra. Ocurrió después, la famosa gripe española, que también está asociada a la famosa gripe porcina, ¿no? O sea, de hecho, algunos estudios de la española indican de que es una enfermedad que se generó en Norteamérica, que después esto va a Europa, tiene que ver, tiene los mismos indicios de transmisión que tuvo el contagio con puercos vivos que se trajeron desde España, y de animales domésticos, caballos también, se trajeron caballos o sea, los caballos y los puercos, los puercos y los caballos son los que más se afectaban con las enfermedades. Así que el caso de la fiebre española, como les estaba recién diciendo, bueno, las cifras son increíbles, ¿no? Es decir, algunos hablan de conservadores 20 millones y algunos hablan de 40, 45 millones, es la cifra. Seguramente Fernando el otro día se las comentó, pero decir, pueden ser cifras estratosféricas, eh, em, pueden ser cifras estratosféricas las que explican este desastre. Sí, o sea, que las epidemias explican este desastre. Sí, absolutamente. De eso hoy hay bastante consenso. Por supuesto que es un tema con mucha carga ideológica detrás, porque hay distintas, cada uno defiende su posición, es decir, es mejor para algunos presentar el tema del genocidio como la gran explicación, tiene sentido para quienes lo defienden, pero científicamente hoy día hay bastante consenso de que el camino de las epidemias es algo al cual tenemos que estar absolutamente atentos en la historia, y lo que parecía histórico hoy día es presente. Yo, en lo personal, que he estudiado estos temas con mucho interés desde toda mi época, por mi condición de americanista, nunca me imaginé que íbamos a vivir esto nuevamente, y hoy día entonces, para mí ha sido, reconozco, o sea, que ha sido una tremenda sorpresa lo que estamos viviendo, pero me ha obligado a mirar la historia donde sí encontramos estas explicaciones. Y justamente lo que observaba al principio, la, in, la extraordinaria conectividad que tenemos hoy es al mismo tiempo nuestro principal enemigo, y es lo que ha explicado en parte el cómo lo que estamos viviendo se ha ido desenvolviendo, y la extraordinaria conectividad de la época de la conquista de América, las navegaciones, las exploraciones, los descubrimientos, también explican el por qué esa debacle en ese mundo del siglo XVI, que es la misma explicación que tenemos para la peste negra del siglo XIV.
Voy a leer algunas preguntas que me están haciendo, porque ya estamos ahí en la hora, ¿no? Prometí que iba a hablar una hora para que tengamos el panorama. Esta era mi última diapositiva, así que para ir cerrando. Voy a ver si hay alguna pregunta. Mm, Sí, me preguntan, por ejemplo, justamente me pregunta Jorge Flores, me dice si efectivamente el tema que hay un historiador mexicano que menciona de que los españoles no son los responsables del descenso demográfico brutal de, de la población indígena. Sí, efectivamente, es decir, el ejército más brutal de la historia, el ejército invisible. Eso hoy hay bastante consenso y lo estamos viviendo cotidianamente desde hace varios meses. La guerra sí causa destrucción, causa hambrunas, está la explotación del ser humano, y la explotación del ser humano genera debilidad, y la debilidad genera al mismo tiempo, eh, diríamos, consecuencias, especialmente a una población expuesta, vulnerable justamente a estos episodios eh, médicos, y claro, ahí eso no lo vamos a olvidar, no podemos minimizar de que la violencia es un elemento a considerar, pero no es la tesis principal, claramente. Es decir, hoy no va por ahí, no va por ahí el, el tema, ¿no? Así que sí, efectivamente lo que dice el profesor mexicano que me está comentando usted, sí, a otros me comentan, me preguntan sobre que los dibujos las imágenes, son muy fuertes las imágenes. Efectivamente hay, hay mucho, hay mucho dato. Pregunta también, por ejemplo, Paula me pregunta por la población chilena, consenso, diferentes registros demográficos. Sí, difieren mucho, no hay consenso, pero no es muy distante diríamos, el registro. O sea, uno calcula que desde Copiapó, que es el Chile que concibieron los españoles, hasta Magallanes, que es ese Chile que los españoles no lograron conquistar ni colonizar. Acuérdense que el mundo español en Chile eh, se circunscribe a Copiapó, a Chiloé, ¿no? Con la provincia de Cuyo, el lado argentino, se calcula que era en torno a entre 800.000 a 1 millón. Hay gente que incluso salta al 1.200.000, pero ese es el margen de población que había a la llegada de los conquistadores, eh, de las cuales, no les puse ese dato, la mayor población estaba concentrada en la región de la Araucanía, es decir, desde el Biobío al sur. Allí se concentraba una alta densidad demográfica. Eso está siempre observado. El Valle de Santiago también estaba densamente poblado. De hecho, por eso fundaron Santiago allí. O sea, los españoles fundan Santiago en ese valle. Pero la población más o menos es esa. Ahora, ¿por qué no les cuento de Chile? Es un dato. No les cuento de Chile porque saben que los estudios demográficos sobre el mundo, sobre la conquista en Chile, son mucho más dispersos que en el caso mexicano y el caso andino. Es decir, casi todos los estudios demográficos hoy día de enfermedades se han profundizado en las áreas donde hay mayor documentación. Y lamentablemente para el caso chileno del siglo XVI, la documentación es escasa y nos tenemos que ceñir a lo que dicen los cronistas. Y entonces hacemos aproximaciones a través de los cronistas. O sea, no hay estudios demográficos, pero hay epidemias. Por ejemplo, en 1561 en Santiago y Concepción se desató una epidemia de viruela, y 2 años duró, 61-63, y los efectos en Santiago y Concepción fueron devastadores en la población española, criolla e indígena. Así que ahí tenemos un... em, Ahora, pregunta final, yo creo. Hay varias preguntas más, pero ¿pueblos originarios del extremo sur de Chile fueron exterminados, en su opinión, por genocidio o enfermedades? Miren, qué buena la pregunta. Y a propósito de los 500 años del hallazgo del Estrecho de Magallanes, los pueblos del sur, o sea, los pueblos canoeros del sur de Chiloé, que venían a ser indios chonos, ¿no? Y de ahí hacia el sur,
Cahuéscar, Yamanas y Onas, como los llamamos también en, ¿cierto? Bueno, Selknam, ¿no? Onas. Eh, Evidentemente allí hay tanto la República de Chile como la República Argentina, época republicana, tienen alta responsabilidad en el descenso de aquella población. En algunos lugares fueron diezmados sistemáticamente y en forma intencional, porque se consideraba que eran un problema. La mentalidad del siglo XIX. Por ejemplo, en el caso argentino, las famosas campañas del desierto que se promovieron y que incluso durante mucho tiempo se hablaron positivamente de ellas, en la parte de la limpieza étnica, campañas del desierto, que traía como consigo colonización posterior. En el caso de Magallanes, no existió esa campaña del desierto estatal, en Argentina sí, pero hay alta responsabilidad de mortandad, pero también las enfermedades terminaron diezmando. Por ejemplo, el caso de la isla Dobson, donde hubo una misión salesiana que hicieron grandes esfuerzos por congregar a los indígenas, justamente a los Selknam, Onas, para sacarlos del peligro que significaba un posible exterminio. Los congregaron en la isla Dobson, pero justamente esa congregación, el juntarlos en un solo lugar, les generó otras dificultades y entre ellos algunas epidemias los devastaron y por tanto la población se redujo a niveles extremos. Es decir, los mismos que estaban intentando ayudarlos para salvarlos, al fin y al cabo también el contacto traía consigo este ejército silencioso, que son las enfermedades. Eh, Creo que estas son... Eh, sí, me preguntan por Cocolitzli. Sí, no, hay varias enfermedades que le van poniendo nombres los mexicanos, pero esta es la más, fue durante mucho tiempo la más famosa porque no había una definición clara de qué era. Entonces, claro, hoy se sabe que es fiebre tifus y vinculada, ¿cierto?, a la bacteria, ¿no?, de Salmonella. Y entonces, por eso es la más emblemática de todas las enfermedades, porque el resto finalmente eran las enfermedades conocidas, como las que les he nombrado. Hay varias más, ¿no? Hay muchas enfermedades. Eh, eh, Estrategias para las enfermedades. Hubo, de hecho, hubo, o sea, primero, bueno, malas estrategias, pero que en el fondo se pensaban que eran buenas, que era sacarlos, aislarlos, es decir, por ejemplo, en México se establecieron poblados, por ejemplo, autónomos, lo mismo que en Perú, las famosas reducciones, se llamaban reducciones. Pero el problema es que si tú no blindas esa reducción y hay un contacto, es como un poco claro, como especie de las famosas cuarentenas que estamos viviendo. Si tú no haces un blindaje, la verdad es que es muy difícil y puede que en este caso, ese tipo de protección terminaban siendo de devastación. Le pasó mucho a los jesuitas. Yo he estudiado mucho a los jesuitas en el Paraguay, por ejemplo, y las epidemias en las reducciones, que eran lugares protegidos y lugares donde estaban muy bien cuidados, incluso donde había hospital, donde había tratamiento médico, pero cuando entró viruela, por ejemplo, en algunas reducciones jesuíticas, el desastre fue, eh, fue espantoso. Alguien me pregunta algo muy importante, me dice, oye, si los cerdos viajan 90 días o 60 o 30, acuérdense, 35 el viaje más rápido, los españoles ya no la enfermedad estaba en Europa, por lo tanto el español no se contagiaba. O sea, o sea, hay contagio, hay resfrío, pero no es mortal en el caso español. Si justamente la influenza suina no causó mortandad en españoles. Por ejemplo, la viruela causaba estrago. La viruela llegó desde el Mediterráneo, había llegado de África, ya había llegado hacia Europa. Pero en el caso puntual ¿qué le iba a decir? De la influenza, el español resistía mejor la enfermedad. En algunas no, pero la influenza suina era particularmente mortal en los indígenas, por el tema de los anticuerpos, ausencia de anticuerpos. Después eso justamente fue generando una mejor resistencia, pero también hubo mutación de virus, eso también está estudiado. Sí. Ahora, alguien me pregunta, volviendo para atrás, ¿no? Más atrás, oye, ¿y cómo se acabó la peste negra? Bueno, la peste negra se acabó el 53, porque justamente, bueno, se generó lo que estamos esperando ahora, es decir,
pasa, es como decir, se aplanó la curva, desciende, y entonces lo que hay que hacer, bueno, de ahí en adelante es mejorar las prácticas para dar menos cabida a los vectores, en este caso, ¿se acuerdan? La rata negra, la pulga, mejorar la limpieza, mejorar las condiciones de comida, de alimento, todo eso fue frenando la enfermedad hasta finalmente extirparla el año 53, pero hubo rebrotes durante los siguientes 2 siglos. Hubo rebrotes y los rebrotes eran mortal, pero ya no en efecto pandemia, sino localizados en algunas ciudades en específico. Eh, así que eso. Bueno, les quería, si tienen más preguntas, yo ya, si alguien me pregunta, estoy haciendo en la parte de preguntas, yo había terminado con esta última diapositiva, pero encantado. Bueno, primero les quiero, para los que ya se van empezando a retirar, encantado de poder participar, un gusto, creo que es un tema del cual hay que reflexionar, hay harto que leer, eh, y yo creo que en los tiempos en que vivimos, lo mejor es justamente reflexionar, buscar en el pasado respuestas, ¿no? Preguntas, perdón, que nos estamos haciendo, hacer aprendizajes. Evidentemente siempre vamos a encontrarnos con estas sorpresas, pero sin duda estamos frente a un episodio extraordinario que yo, fíjense en lo personal, que trabajo estos temas, que me he dedicado tiempos a estudiarlos y a enseñarlos en mis clases, nunca me imaginé que iba a vivir algo como lo que hoy estamos experimentando, lo cual entonces pone aún mayor validez a lo que es el trabajo de historia. Alguien me pregunta por algún artículo o algo. Fíjense que hay 2 artículos bien buenos. Uno que ya está, que yo lo estudiaba en la época mía universitaria, pero a mí me gusta mucho porque es bien esquemático. Eh, se los voy a dar. eh, se los voy a dar. Fíjense, se llama. Ya lo voy a encontrar. Origen de las epidemias en la conquista de América. Es un artículo que publicó el profesor Francisco Guerra, que era profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, en los años, fines de los 80, y que él, por ejemplo, es muy citado hoy, ya él está, digamos, es un estudio que ya está superado en muchos aspectos, pero él, por ejemplo, fue uno de los grandes redescubridores del impacto de la influencia suina en América. Origen de las epidemias y la conquista de América. Métanse a Google y lo van a encontrar, porque está en línea, un artículo publicado en la Universidad Complutense de Madrid. Y después, más reciente, por ejemplo, bueno, el libro de David Nobel Cook, lo pueden comprar, se llama La Conquista Biológica. La Conquista Biológica. Búsquenlo por Amazon y, 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 y ¿cómo se llama? Ahí pueden tener bastante información. También hay una conquista, el mismo Nobel Cook publicó un estudio sobre el mundo andino. Bueno, encantado de poder haber participado en este ciclo y, y los dejo invitados para nuestra próxima sesión de aquí, de este seminario, y que pasen una buena tarde y que se cuiden y que me alegro mucho que sigamos interesados en el estudio de la historia.